Vamos al libro de Isaías, ¿sale, hermanos? Vamos a estar en el capítulo 11 y 12, donde nos habíamos quedado. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos muchas gracias por este día, por la oportunidad que nos das hoy de poder estudiar tu palabra. Queremos rogarte que seas tú el día de hoy hablando a nuestros corazones, dirigiendo nuestras vidas hacia tu verdad, y que esto que vamos a estar estudiando el día de hoy pueda transformar nuestras vidas, Padre. En el nombre de Dios Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a estar en el capítulo, como les decía, en el capítulo 11 y 12 de Isaías. Y el día de hoy vamos a estar viendo algunos, vamos a ver algunos aspectos y características de Dios, algunos de los que podemos llamar también atributos. Pero cuando nosotros estudiamos atributos, características de Dios, muchas veces nos pudiéramos quedar en el que, pues así es Dios, como que, pues qué padre, ¿no? Qué buena onda. Pero bueno, eso que es Dios, ¿cómo me puede transformar a mí? ¿O qué espera Dios porque Él es así? ¿Qué espera Él de mí? Y es algo parecido a lo mejor a la actitud que podríamos tener hacia nuestros hijos. Hay diferentes tipos de hijos, ¿no? A veces te tocan muy calmaditos, algunos muy traviesos, y dependiendo cómo sea el hijo, pues el padre tendrá que hacer algunas adecuaciones, incluso hasta en la casa, ¿no? Si son de los traviesos, pues tapar todos los contactos eléctricos, quitar cuchillos, quitar medicinas, porque como es el hijo, requiere modificar tu actitud, incluso tu hogar. Y si es muy tranquilito, pues a lo mejor no tienes que estarte preocupando. Gracias, hermano. Muchas gracias. No te tienes que estar preocupando, pues, de todas esas cosas. Ahora, en cierta manera es muy parecido como es nuestro Dios. Porque dependiendo cómo es nuestro Dios, entonces nosotros debemos de actuar y modificar nuestra forma de vida, porque bueno, así es Dios y eso es lo que requiere de nosotros, ¿no? Entonces, vamos a estar en el capítulo 11 y vamos a leer, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y aquí únicamente está hablando acerca de cómo vendría del linaje o de la descendencia de David, ¿no? ¿Recuerdan? Esto era lo que estaba prometido. Esto que estamos viendo fue profetizado por lo menos 800 años antes de la venida del Mesías. O sea, es algo de lo que Isaías está hablando que iba a suceder. Y va a estar hablando no únicamente de cuando vino Jesucristo, sino algo que todavía no ha sucedido, algo que conocemos como el reinado milenial de Cristo. Ahorita vamos a hablar de esto. Versículo 2. Dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Entonces, en el versículo 2 nos describe que iba a reposar sobre Cristo Jesús y nos menciona 7 partes o 7 características del Espíritu. Esto es lo que nosotros encontramos cuando vamos al libro de Apocalipsis. En el capítulo 1, versículo 4, nos habla acerca de los 7 espíritus de Dios. Y nosotros decimos, híjole, apenas iba con las 3 partes de la Trinidad y ahora 7 cosas del Espíritu. No es que sean 7 espíritus diferentes, sino son características del Espíritu Santo. Luego nosotros vemos lo mismo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Dice: el que tiene los 7 espíritus. Hablando del número 7, recuerden, en la Biblia habla acerca de algo completo, algo terminado. Entonces habla de lo completo del Espíritu, o estas 7 características que conforman o que dan el cumplimiento a qué es y quién es el Espíritu Santo. También en Apocalipsis 4:5 vuelve a mencionar los 7 espíritus. En Apocalipsis 5:6 vuelve a mencionar los 7 espíritus de Jehová, los 7 partes del Espíritu Santo que moran en Jesucristo. Entonces, son 7 características del Espíritu Santo que radican sobre
Jesucristo, ¿sale? Y ahora sí vamos a empezar a verlos. Él dice, reposará sobre él el espíritu de ¿quién? Sobre Cristo, porque él es el mismo que Dios, dice que reposará el espíritu de Jehová. No es el espíritu del mundo, no es el espíritu del cristianismo, no es el espíritu de la Navidad, es el espíritu de Jehová. Ahora esto es algo importante, porque podemos estar seguros que cuando nosotros hablamos con Cristo, no estamos hablándole a cualquier otra cosa rara, sino le estamos hablando y comunicándonos con Dios. Ahora, vamos a ver, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Cuando nosotros vemos el libro de Lucas, no sé si se acuerdan, iban entrando a una ciudad, Jesucristo y sus discípulos, y no los reciben. Y entonces Juan, el discípulo amado, y su hermano, muy valientes, le dicen a Jesús, oye, yo me acuerdo que leí acerca de Isaías, acerca de Elías, que hizo descender fuego. Y le dicen a Jesús, ¿cómo ves si hacemos descender fuego que los consuma a todos estos? Una buena idea, no nos reciben, vamos a matarlos a todos. Y Jesucristo, ¿qué les dice? Ustedes no saben de qué espíritu son. No están seguros. La forma en la que están conduciéndose ahorita no proviene de Dios, ni proviene de mis discípulos. Proviene de alguien que no tiene nada que ver conmigo. En el libro de Juan, yo creo que Juan, sabiendo y entendiendo ya después varios años esto, en las cartas de Juan, se escribe algo similar. Dice, probad a los espíritus. Y no quiere decir que estemos haciéndole así, ni cosas raras como de ocultismo, sino está hablando que cuando venga alguien a hablarte acerca de Dios, o alguien con un consejo, podamos probar y entender con qué actitud y de parte de quién viene. ¿Te han dado malos consejos buenos cristianos? Sí, puede suceder. ¿Te han dado buenos consejos malas personas? Eso está medio complicado. Dices, mejor, está más complicado, porque la palabra misma nos dice que un árbol malo no puede dar frutos buenos. Pero definitivamente tenemos nosotros que cada información que venga a nosotros, poder filtrarla por la palabra de Dios. Porque necesitamos saber con qué espíritu primero nosotros estamos actuando, es decir, la motivación y la forma en la que estamos hablando, y cuando se acerca alguien a darnos un consejo, también saber de parte de quién viene. ¿Cómo sabremos? Bueno, nosotros podemos encontrar la respuesta en la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos que habla Pablo acerca de una iglesia en particular, dice que ellos serán más buenos porque todo lo que Pablo les enseñaba, llegaban a sus casas y checaban en la Biblia si era verdad. Cuando nos habla también, es en el libro de Corintios, nos dice, hablando acerca de la profecía, dice que profeticen una sola vez, es decir, que enseñen, que hablen de parte de Dios una persona a la vez, y que dice que los demás juzguen. Es decir, que incluso ahorita, mientras estamos hablando esto, ustedes tendrían que estar diciendo, sí, eso sí me suena porque lo he leído. Si no, pues no proviene de Dios, porque si no está en su palabra, no es de Dios. Y eso es algo muy importante, que como individuos tenemos que hacer. Mucha gente el día de hoy se justifica y dice, es que en la iglesia me engañaron, o es que el pastor nos enseñó mal. ¿Y dónde está tu responsabilidad como creyente de ir a checar la escritura? Esa es nuestra responsabilidad. Entonces, el hecho de que nosotros, cuando nosotros leemos y reposará sobre el Espíritu de Jehová, podemos estar seguros que las palabras de Jesucristo son verdad. Pero tenemos que preguntarnos, ¿yo hablo con verdad? ¿Estoy siendo dirigido por Dios? Porque si no estoy siendo dirigido por Dios, entonces no estoy actuando conforme a verdad, sino conforme a mis propias vísceras, concupiscencias o lo que sea. Y reposará, pero en el caso de Jesucristo, podemos estar seguros que sobre él reposaba el Espíritu de Jehová. Después dice espíritu de sabiduría, y dice de inteligencia, de consejo, de poder, conocimiento y temor de Jehová. Sabemos, y nos menciona la palabra, que el principio de la sabiduría, ¿qué es? Entonces podemos estar seguros que el actuar de Jesucristo siempre fue conforme al temor de Jehová. Y fue sabio porque él tenía la inteligencia que ahorita vamos a ver, el conocimiento, pero supo aplicarla de manera correcta, a tiempo
y adecuadamente en cada ocasión. Podemos estar muy seguros que todo el comportamiento que nosotros vemos de Cristo Jesús fue sabio, no únicamente basado en conocimiento, sino aplicado de forma correcta. Y hay muchas ocasiones en las que el creyente tiene el conocimiento, tiene la inteligencia, pero no la sabiduría adecuada para actuar conforme a ese conocimiento. Y esto es lo que nosotros necesitamos de parte de Dios. Cristo tiene esta sabiduría. Ahora, recuerda que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, el día de hoy está en tu corazón y en mi corazón, en tu vida y en mi vida, si hemos recibido a Cristo Jesús. Por lo tanto, no quiere decir que seamos igual a Dios, no estoy diciendo esa tontería, pero estoy diciendo que Dios puede guiarnos a que actuemos también sabiamente. Porque el Espíritu que fue derramado sobre Cristo es el Espíritu que Cristo mandó al Consolador para nuestra vida. Y podemos y estamos capacitados a actuar sabiamente. Y pregunta para ti, ¿estás actuando sabiamente en la actualidad? Si no, bueno, te falta no más box, sino temer a Jehová más. Te falta temer a Jehová. Porque cuando no tememos a Jehová, podemos tener mucho conocimiento, pero no ser sabios. Y esta es la cuestión, por ejemplo, con Satanás, con el enemigo. Él, hasta tenemos este dicho que más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Tiene mucha experiencia, ha visto muchas cosas a lo largo de la humanidad, tiene conocimiento, pero no es sabio, porque no teme a Jehová. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Siguiente cosa que nos dice aquí, que reposa sobre Cristo el espíritu de inteligencia. La palabra es muy interesante, esta palabra en hebreo, porque habla acerca de un agudo olfato. ¿Quién? Casi siempre son las mamás, pero bueno, ¿quién tiene aquí un olfato que puede como casi lo que sea, casi que decir, comiste tacos con ajo, o sea, como todo lo puedes describir? Bueno, a esto hace referencia inteligencia, la capacidad para poder discernir no solamente intenciones, motivaciones, sino todo en el ser humano. Por eso nosotros podemos acercarnos a Dios con muchas actitudes, con muchas obras, y Él aún así, en su inteligencia, saber por qué o cómo estamos actuando. ¿Recuerdas cuando venían a Jesucristo con algunas preguntas como, un buen maestro, quién sabe qué? Y Jesús les decía, ¿por qué me tientan? Porque su inteligencia, la inteligencia derramada por el Espíritu Santo, le ayudaba a entender esto. Entonces, nosotros necesitamos esta inteligencia para poder discernir lo que es bueno y lo que es malo. Poder entender cuál es la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida. Bueno, ahorita vamos a ese versículo, pero siguiente característica de Cristo, dice que sobre Él está el espíritu de consejo. Entonces podemos estar seguros que toda buena palabra, toda dirección que viene en la Biblia, es no solamente buena, sino efectiva en nuestra vida. Espíritu de consejo. Y después, de poder. No es como las personas que saben, que pueden, pero no quieren ayudar. Sino Cristo es aquel que sabe, que entiende y que quiere hacer algo por ti y por mí. Y que no solamente quiere, que tiene la voluntad, sino que puede. Porque hay personas que incluso quieren, pero no podemos. Es como cuando, por ejemplo, aquí expongo la palabra a ustedes, o como algunos de ustedes la exponen con otras personas, y dicen, ¿cómo me gustaría que esta persona cambiara? Pero no podemos. Eso es obra del Espíritu Santo. Pero el Dios sí puede cambiar a las personas. Por lo tanto, ¿a qué le estamos apostando? ¿A nuestras capacidades o dejar que el Espíritu Santo obre no solamente en nuestra vida, sino en la de los demás? Espíritu de poder. Después dice espíritu de conocimiento. Cuando lees la Biblia, ¿te ha llevado a tomar decisiones que dices, es que no entiendo? ¿Te ha pasado? O tú a veces dices, es que Dios me está pidiendo esto, pero no entiendo por qué. Bueno, Él sí sabe. Nosotros tenemos un conocimiento limitado, no solamente del mundo material, sino del espiritual. Pero Dios, en su infinita sabiduría e inteligencia,
tiene el conocimiento de poder hacer y guiar nuestras vidas para lo mejor, para lo que es conforme a su voluntad. Y dice, espíritu de temor a Jehová. Quiere decir que cada uno de los actos, consejos, direcciones que trae el Espíritu Santo y Jesucristo a nuestra vida, tienen que ver o están fundamentados en el respeto, en el amor y la obediencia al Padre. Vamos ahora sí a Colosenses. Me gustaría leerles esto. En la semana tuve la oportunidad de compartirlos con algunos hermanos. Yo a veces cuando estoy en la semana y hay momentos en los que digo, no sé cómo orar por los hermanos. Y le digo, y esta semana estaba diciéndole, Dios, ¿cómo puedo orar por mis hermanos en la iglesia? Y estoy haciendo mi devocional en el libro de Colosenses. Y Dios me hablaba de esto y se me hizo algo hermoso que tiene que ver exactamente con lo que estamos viendo el día de hoy. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Esta era la forma que Pablo oraba por las personas en Colosas. No cesamos de orar por vosotros y de pedir. Mira, checa lo que pedía Dios. Pablo no decía, ay Dios, ayúdalos en su trabajo. Eso es por lo que oraba Pablo por ellos. Dice, para que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y vemos que está relacionado con lo que estamos viendo. ¿Quieres pedir algo a Dios? Pide esto. Dile, Dios, lléname de toda sabiduría, inteligencia espiritual y conocimiento de tu voluntad para mi vida. ¿Qué quieres conmigo? Y entonces mira lo que produce. Para que andéis como es digno del Señor. Entonces podemos agradarle en todo, podemos llevar fruto en toda buena obra y aparte podemos madurar creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Quieres madurar en Dios? ¿Quieres agradar a Dios? ¿Quieres caminar en toda buena obra? Pídele a Dios inteligencia espiritual. Pídele a Dios sabiduría. Y pídele a Dios conocimiento de su voluntad. Y es exactamente lo que reposa sobre Cristo. Y Él puede darlo a nosotros. ¿Quieres madurar en Dios? ¿Quieres crecer? Ahí está tu petición. Pide esto en la semana. Una y otra vez. Versículo 3, ahora sí vamos a regresar a Isaías. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. Es el resultado que estamos viendo en Colosenses. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oiga sus oídos. Arguirá por lo que oiga sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Entonces vemos que el producto de estas características de Dios le llevan a podernos juzgar con justicia, ayudarnos y a no hacer las cosas por lo que ve y lo que oye, sino está basado en todo lo que ya acabamos de ver. Y esto es algo hermoso porque si nosotros andamos en el Espíritu, vamos a ser capacitados para no juzgar a las personas en base a lo que vemos o a lo que escuchamos, sino justicia verdadera. Aquí esta justicia, cuando dice justicia a los pobres, eran en esa época y en nuestra época a los que menos se les hace justicia. Porque casi dicen, pues no importa. Pero si a los pobres se les hace justicia, ¿cuánto más a todos los demás? Entonces es un actuar recto. Ahora, piensa en este momento una autoridad o un presidente, así como te lo imaginas, ¿no? Imagínate tener un presidente así como te lo imaginas. ¿Qué condena? Mejor un presidente y una autoridad, como está descrito en la palabra. Uno que hace justicia verdadera, que es guiado por Dios. Sabiduría, inteligencia, conocimiento, poder para hacer cualquier cosa. Esa es la clase de rey que nos gustaría tener. Bueno, aquí va a describir el reinado milenial. Ahora, hemos hablado en otras ocasiones que el libro de Apocalipsis describe la siguiente orden de eventos. Estamos viviendo en este periodo de la gracia que culmina, vamos a llamar, cambia con el arrebatamiento de la iglesia que vemos en Tesalonicenses, que vemos en Apocalipsis, es llevada a la iglesia
A partir de ese momento inician los 7 años de tribulación, partidos por 2, 3 años y medio y 3 años y medio, están divididos por un evento que menciona Daniel, que menciona Mateo y que menciona el Apocalipsis, que es la abominación desoladora, cuando el anticristo entra al templo. Para eso obviamente ya necesita estar el templo, obviamente, se proclama Dios, hace un sacrificio inmundo, y entonces se llama la abominación desoladora. En ese momento, a la mitad de los 3 años y medio, en ese exacto momento, es cuando se desencadena lo más crudo y difícil de la tribulación, que se llama la gran tribulación. Cuando vemos la marca de la bestia, cuando el falso profeta resucita esta imagen, o le da vida a esta imagen, cuando hieren al anticristo pero revive, o no muere más bien, todo esto. Bueno, y el comentario que hayamos hecho. Por lo tanto, como eso sucede hasta ese momento, y no está ni el templo, no está el anticristo, no está la imagen, no ha ocurrido la abominación desoladora, la vacuna no es la marca de la bestia, O sea, nada más. Sí, y no estoy diciendo que te la pongas o no, eso es cosa tuya. Pero nada más para aclarar eso, la vacuna no tiene nada que ver. Entonces, entonces, bueno, en ese momento, eso es la tribulación. ¿Cómo termina la tribulación? Nosotros vemos en Apocalipsis, regresa, es la segunda venida de Cristo, con todos sus santos, sucede la guerra del Armagedón. Esa guerra del Armagedón termina con todos los ejércitos de la tierra derrotados, el falso profeta, la imagen del anticristo son lanzados al infierno y el diablo es atado por 1000 años. Eso es lo que describe la palabra. Después de esos 1000 años, o más bien en esos 1000 años, Jesucristo reina aquí en la tierra. Eso es lo que dice la Biblia. 1000 años reina, después es soltado el diablo, trata de liderar una última rebelión y es destruido en ese momento por la espada de la palabra de Dios y es lanzado al infierno. El juicio del trono blanco y la eternidad. ¿Sale? Entonces, esto que vamos a ver a partir del versículo 4 es una descripción de lo que sucederá en esos 1000 años. Ya hemos visto algunos capítulos de Isaías que nos empiezan a dar algunos vistazos. Versículo 4, en la segunda parte, dice: herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. La interpretación constante y consensada de esto es que se refiere al anticristo cuando menciona al impío, y cuando dice herirá la tierra está hablando de los juicios que habrán de venir. Versículo 5: y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Dos características hermosas. Recuerda, ellos antes usaban esta túnica y para poder caminar o pelear o hacer algo labores, ellos tenían que pues como remangarse la túnica y se la amarraban pues con el cinto. Tenían un doblez así como un tipo pañal y se lo amarraban bien, ¿no? Para poder caminar, correr y todo eso. Y dice que esto que le permite caminar, ese cinto, se llama justicia y fidelidad. Su justicia es constante, es fiel, no cambia. Entonces vemos que Dios es justo en sus juicios siempre y Él no cambia. Lo que ha dicho, lo hace. Como es y no cambia. Es el Rey perfecto. Entonces, quiero que veas esta descripción. Primero nos dice que vamos a tener durante ese tiempo un Rey con el Espíritu de Jehová. Es Dios mismo. Después, sabio, que sabe hacer las cosas como deben de hacerse. Que tiene todo inteligencia, no va a actuar como al golpe, sino basada en conocimiento y en verdad. Después, puede dar el mejor de los consejos. Tiene la capacidad para hacer cualquier cambio verdadero. No está limitado por una cámara de senadores, ni de diputados, ni por el dólar, ni por el Bitcoin, ni por nada. Ni por la OMS, no está limitado por nada. Tiene poder para hacer todo. Conocimiento y temor de Jehová, justicia, fidelidad. Esta es la clase de Dios que tenemos. Ahora, ¿no se te hace esto como sorprendente? O sea, esto es algo hermoso. Ahora, sabiendo todo esto,
¿por qué sigues escuchando a tus propios consejos? Si Dios es así, tiene todo esto, ¿por qué seguimos haciendo las cosas conforme a nuestras propias capacidades? ¿No es ilógico? ¿No se les hace como raro? ¿O por qué sigues escuchando la voz de Satanás? Cuando te dice, ay, te vas a morir, ay, sí, a lo mejor sí me voy a morir. O, es que de seguro esto, y ahí vamos a... ¿Por qué? Si Él es todo esto. Entonces, esto pide de nosotros que haya un cambio verdadero, un cambio auténtico, que le sigamos a Él porque Él es todo esto. Y empieza o continúa esta descripción, versículos 6 y 7 dice, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostarán. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. ¿Por qué? Porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Nos da un vistazo de lo que será el reinado milenial de Cristo. Durante este periodo, incluso la naturaleza cambiará la forma en la que es ahorita. Habla de la relación de animales con animales. No va a haber como depredadores y presas, sino que todos pues van a llevarse bien, van a dormir juntos, van a comer pasto. Y eso es lo que nos habla el libro de Romanos en el capítulo 8. Dice que la creación misma, dice, anhela, espera que sea manifestado los hijos de Dios, es decir, ese momento cuando vengamos con Cristo en gloria. Porque ese momento será como un mundo como fue diseñado al principio. Ahora, lo que podemos deducir o inferir de esto en el versículo 7 es que incluso los animales ya no habrá carnívoros, sino que todos van a comer pasto, aquí dice paja. Y a lo mejor los que son veganos ahorita dicen, ya ven, les dijimos que tenían que comer verduras. Bueno, pero como no estamos ahí, podemos irnos por nuestros tacos al pastor al rato. Entonces, posiblemente en ese momento, todo regresa a ese estado original en el que la alimentación era incluso diferente. Dice también en el versículo 8 y 9 que incluso un niño va a poder estar seguro donde hay un león o donde hay serpientes. Vamos a poder poner a los niños en vez de un corralito ahí con las serpientes y no va a pasar nada. Ahorita ni pensarlo, pero en ese momento está describiendo que esta puede ser la realidad. Ahora, ¿la Biblia es literal? Por supuesto es que es literal. Sería ilógico decir que no. Pero también podemos encontrar o entender un principio de aquí. Aquí nos dice cuál es la razón de todo este cambio. La razón es porque será la tierra llena del conocimiento de Jehová. El conocimiento y el cambio verdadero que trae Dios produce reconciliación, amistad, amor, incluso en los que parecen enemigos. Y eso es lo que produce el conocimiento de Dios. ¿No se les hace hermoso esto? Que incluso en los que como naturalmente pudieran ser como enemigos el león y la vaca y todo esto, por el conocimiento de Jehová afecta a todas estas esferas y pueden convivir. Y eso es lo hermoso que ha hecho con nosotros aquí. Todos somos diferentes aquí. Tenemos formas diferentes de ver la vida, diferentes formas de llevar a cabo nuestras familias. Pero lo que nos une es el amor de Jehová. Tenemos una cosa en común. Y es cuando dice que el amor puede cubrir multitud de faltas. Eso es lo que hace el conocimiento de Jehová. Y querido hermano, por eso la palabra de Dios también nos expresa que lo contrario del conocimiento de Jehová, es decir, vivir en la carne, son chismes, rumores, disensiones, peleas. Ese es el fruto de la carne. Pero cuando está el conocimiento de Jehová, es lo contrario. Entonces, necesitamos ver esto, que el conocimiento de Jehová puede producir, va a producir esto como físicamente después, pero en nuestra vida puede producir no solamente paz con Dios, sino paz
con los que nos rodean. Y esto es algo en lo que debemos de perseverar. Y en ese momento será llena la tierra del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar, saturado. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, por estandarte, por bandera, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. El día de hoy la palabra nos dice que no hay quien busque a Dios, y esto es verdad. A veces lo último que buscamos es a Dios, pero en ese momento las personas, los reinos los buscarán, porque habrá naciones que quedarán en ese tiempo y todos tendrán que acudir a Jerusalén, al reinado de Cristo, por consejo. Y dice en otro de los capítulos que estuvimos leyendo que tendrán que asistir a la fiesta de tabernáculos que se hará año con año, y tendrán que ir para que haya lluvias, para que haya cosechas, tendrán que depender de Jehová. Y es cuando se cumple lo que nosotros podemos encontrar, que toda rodilla se doblará y que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Versículo 11, asimismo acontecerá que en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Hamat y en las costas del mar, y levantará pendón en las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra, y se disipará la envidia, qué diferente, ¿no? Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, y saquearán también a los del oriente. Edom y Moab les servirá, y los hijos de Amón les obedecerán. Entonces nosotros vemos que durante ese tiempo no solamente será restaurada la naturaleza, la relación con la naturaleza, sino la paz entre los reinos. Dios traerá de todos los lugares donde están exiliados a su pueblo y lo pondrá ahí, hablando específicamente de judíos, no de nosotros, porque recuerden, nosotros estamos ya con Él, redimidos, restaurados, con un cuerpo espiritual diferente en la tierra. ¿Sale? Eso es lo que menciona la palabra, está hablando de judíos que quedaron. Nosotros no somos judíos. Por más que digas, ay, es que yo soy judío, no, a lo mejor eres de Cholula, de Cuautlancingo, de la Ciudad de México, de donde quieras, pero no somos judíos, somos mexicanos. O a lo mejor algunos se habrá por aquí, pero bueno, hasta donde yo sé no. Capítulo 12. Ahora, después de que describió todo esto, que dices, qué hermoso ver ese reinado, lo anhelamos, qué bueno, las características de Cristo, lo que puede producir en nuestra vida. Dice, en aquel día dirás, eso es lo que produce el conocimiento de Dios. Y querido hermano, mi deseo es que el día de hoy puedas decir, esto es lo que debe de producir en mi vida y lo que hay en mi vida. Cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. ¿Quiénes de aquí estábamos bajo el juicio de Dios por nuestro pecado? ¿Quiénes? Y si dices que no, la verdad no sé de dónde seas, porque dice que todos estamos bajo la ira de Dios, todos. Y esto es verdad hoy en nuestra vida. Pues aunque te enojaste, te airaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. ¿Quién ha sido consolado por Dios? Esto es algo hermoso. Dios me ha consolado. Posiblemente mi padre, mi madre, todos me abandonaron, pero Dios no me dejó y me ha consolado. Oseas 14 dice, yo sanaré tu apostasía y los amaré generosamente. Es hermoso que aún en nuestro peor momento, cuando más nos alejamos, Dios dice, voy a perdonarlos. Obviamente, ya sabemos, arrepentimiento y todo esto. Y los amaré generosamente. ¿Quién puede decir, Dios sí me ha amado generosamente? Más de lo que me merezco. ¿No es verdad eso entonces en tu vida que estamos leyendo hoy? Digo, estamos aquí. Pudimos haber sido parte de la estadística de las muertes, pero hoy estamos aquí. Y aunque hubiéramos muerto, seguiría siendo amor, porque estaríamos allá, mucho mejor. Pero hoy estamos aquí. Nos ha rodeado de familia, de la oportunidad de hoy leer su palabra. He aquí, yo puedo decir, y espero que puedas decir esto, Dios es salvación mía. Me aseguraré, es decir, me voy a sentir confiado
y no voy a temer más, porque mi fortaleza, mi canción, es Jehová, quien ha sido, y vuelvo a repetir, salvación para mí. Déjame leerte Romanos capítulo 1. Estos versículos en la semana me han estado dando vueltas, y ayer lo compartía con los jóvenes. Ahí está. Romanos capítulo 1. Versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque dice, porque es poder de Dios para salvación, lo que está diciendo aquí, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es decir, en el evangelio, en las buenas nuevas, nosotros vemos revelada la justicia de Dios. La justicia de Dios se iba a revelar a través del juicio eterno. Pero vemos que la justicia de Dios ahora se revela en el evangelio, tomando Él el castigo que era para nosotros sobre sí mismo. Porque es por fe y para fe. Y después dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Y les comentaba este versículo por creo que casi 2 años me dio tantos problemas a mí. Dice, porque como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La parte que sigue de este versículo dice, porque el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y yo me sentía con mucha condenación. Decía, es que hoy no tuve fe, entonces hoy no agradé a Dios. Me odia a Dios. Y en serio me sentía muy mal, porque no había vivido con fe. Pero tiempo después entendí exactamente lo que Romanos quiso decir, lo que Dios quiso decir con esto. Porque la justicia de Dios no se reveló a través de su juicio, sino se reveló a través del evangelio, que es que de tal manera Dios nos amó, que dejó pasar los pecados pasados, los cargó sobre Él en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que el justo, es decir, el que ha sido justificado por Dios, ahora pueda vivir por la fe en Cristo. Entonces la fe que tenemos en Dios, en Cristo Jesús, no fe por fe, sino fe en Cristo, nos mantiene vivos y nos hace vivir. Y podemos vivir y tener la expectativa de ir al cielo con Él por la fe en Cristo Jesús. No es un versículo de condenación, sino es un versículo totalmente lo contrario. Nos dice que tú puedes vivir hoy, que lo que tienes, lo que gozas, lo que disfrutas, la relación con Dios, es por la fe en Cristo y no por nada que hay en ti. Y esto es algo hermoso. Entonces, regresando acá, podemos decir tranquilamente, Dios es mi salvación y por Él vivo. Mi fortaleza, mi canción y salvación para mí. Y entonces, esto debe de producir no solamente este canto, versículo 3, sino, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Jesucristo decía, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá. El que tenga sed, venga, y yo le daré a beber de estos ríos de agua viva. Y puedes estar gozoso acercándote a la palabra de Dios, ya no como para condenación, sino sabiendo y disfrutando la salvación. Puedes acercarte a Él y gozarte de estas aguas de la fuente de salvación que es Cristo. Versículo 4, y diréis en aquel día, cantad, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Versículo 6. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. En otras palabras, lo que estos 6 versículos dicen, que el producto de entender y acercarte a Dios es lo que vimos en los primeros, en versículo 1, consolación. Eres consolado por Dios. Versículo 2, salvación, que repercute en no tener temor y sentir fortaleza en Él. Versículo 3 y 4, gozo. Gozo de tu salvación. Y en los últimos 5 versículos, un deseo ardiente por compartir el Evangelio. Decirle a todas las naciones, Jehová ha hecho cosas magníficas. Eso es lo que debe de producir. Y queridos hermanos, sé que estos primeros capítulos que hemos leído han sido muy confrontantes. Y obviamente pues ese es el punto. Pero no tenemos que olvidar que a pesar de que Dios sigue demandando todas estas cosas de nosotros y le importa que vivamos en santidad, Él es salvación nuestra. Él es nuestro estandarte, nuestra fortaleza, nuestra consolación.
Y no debemos de olvidar el gozo de la salvación. El ser creyente no es vivir como que no puedes, sino ahora todo esto lo puedo en Cristo, que me fortalece para vivir una vida nueva, diferente, con gozo, con paz y plena en Él. Y esto es lo que ha hecho Dios por nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu bondad, por todo lo bueno, grande y maravilloso que has hecho. Dios, te alabamos y bendecimos. Te agradecemos tu gran misericordia. Padre, te ruego que llenes el corazón de mis hermanos con tu gozo, con tu amor, con tu paz, y que puedan ser transformados por ti. Padre, si hay alguno que tuviera algún pecado, falta, convéncelo, Señor, y que el día de hoy pueda arrepentirse y acudir a ti. Si hubiera algún fruto de la carne por no tener esta comunión contigo, Padre, que pueda ser acercado a ti y que sea transformado por ti, sabiendo que eres amplio en gracia, en misericordia y en perdón. Padre, gracias por esto que tú has hecho. Bendito eres, Dios. Amén.